María Magdalena Moret es vicepresidenta de Medtronic para el clúster de países Latinoamérica Sur y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional con foco en el sector salud. Es ingeniera biomédica con estudios superiores en planeamiento del recurso físico en salud de la Universidad de Buenos Aires. Participó en el programa para ejecutivos de la Escuela de Negocios Kellogg de Estados Unidos de América y en el programa de desarrollo de gerencia con la Escuela de Negocios IAE de la Universidad Austral de Argentina. La doctora Marcela Raggio es médica pediatra, especialista en nutrición y diabetes, perteneciente al Hospital Austral de Argentina, y es docente del curso de Tecnología de la Sociedad Argentina de Diabetes y docente de la Diplomatura de Tecnología en Diabetes de la Universidad Católica de Córdoba. Fórum Salud Digital les da la bienvenida a María Magdalena Moret y Marcela Raggio. Buenos días a todos, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y para arrancar esta sesión a mí me gustaría hacerles una pregunta y es ¿cuánto realmente conocemos a las personas que tienen diabetes tipo 1? En Medtronic, siendo una compañía de tecnología e innovación, cada vez que pensamos en una solución, tenemos que analizar las necesidades, los desafíos del paciente y estudiar a fondo, en profundidad, estas patologías. ¿Para qué? Para brindar soluciones que mejoran la calidad de vida de los pacientes que tienen esta enfermedad crónica. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en donde los pacientes ya nacen con una predisposición genética y ante factores externos, ambientales, se produce una respuesta que es exagerada y equivocada y daña el organismo. Y en este caso, el órgano que está dañado es el páncreas. El páncreas es el que genera la insulina, la hormona insulina, cuya función es la de buscar que la glucosa, que es extraída de los alimentos que consumimos, entre en la célula y genere energía para el correcto funcionamiento. La diabetes tipo 1 ocurre con mayor frecuencia en niños y en adultos jóvenes. Si bien la edad de comienzo más frecuente se da en inicios de la pubertad, entre los 10 11 años, estudios han revelado de que cada vez más se ve pacientes con diabetes a edades tempranas, teniendo un pico de incidencia en menores de 4 años. Los invito a revisar un estudio realizado por la investigadora, la doctora Gabriela Krochik, quien es médica especialista en diabetes, perteneciente al Departamento de Nutrición y Diabetes del Hospital Garrahan de Argentina. Y cuando hablamos de prevalencia de la diabetes en el mundo, sabemos que la última publicación de Atlas, que fue en el año 2021, liderada por la Federación Internacional de Diabetes, nos indica que para el año 2045 tendremos 783 millones de personas con diabetes. ¿Qué significa esto? 45% más de lo que tenemos hoy en día. Y si viajamos a la Argentina, tenemos que la prevalencia de diabetes es del 12,7% y que continúa creciendo año tras año, y estos datos lo podemos ver en la cuarta encuesta de salud nacional de factores de riesgo. ¿Qué significa esto? Significa que hace 15 años, o sea, si vemos la evolución de los últimos 15 años, la cantidad de pacientes diabéticos en Argentina ha crecido en un 50%. Pero también se vio que hay crecimiento en ciertos factores que predisponen a factores de riesgo que afectan a esta enfermedad de la diabetes, como es el sobrepeso, como es el sedentarismo o la presión arterial elevada. Si vemos las estadísticas globales, estas indican que la proporción de personas con diabetes tipo 2 en el mundo se incrementa año a año en todos los países, y que 1 de cada 2 personas que padecen diabetes aún no ha sido diagnosticadas. La diabetes tipo 1 representa en este universo de la diabetes un 5%, y como ya lo mencionamos anteriormente, se manifiesta preferentemente en los niños.
Al inicio de esta conversación les hice una pregunta acerca de cuánto conocemos a las personas que tienen diabetes tipo 1. Contarles que en Medtronic, en el año 2018, se realizó un estudio, Cosmos, donde se analizó las percepciones psicológicas de las personas con este tipo de diabetes. ¿Y qué se vio? Se trataba de conocer qué es lo que pasaba con sus necesidades, con sus comportamientos y con sus valores. Y uno de los hallazgos más importantes es que la diabetes tipo 1 aparece de manera inesperada en la vida de las personas, y hay que tomar una acción inmediata y un cambio de actitud y de comportamiento, porque esto va a prevalecer toda la vida. ¿Y esto qué significa? Significa que hay que cambiar el estilo de vida, sobre todo tener una mayor disciplina, un compromiso, establecer ciertas reglas, responsabilidades, y no solamente en los pacientes que la padecen, sino también en las personas que cuidan a estas personas con diabetes tipo 1, porque al final del día también están involucradas con esta enfermedad. ¿Qué buscan las personas? Vivir lo mejor posible, buscan vivir plenamente, mirando más allá de la diabetes, vivir una vida sin tener que preocuparse en esta enfermedad y también escaparse de ella. Cuando hablamos de tecnología para el paciente con diabetes tipo 1, encontramos que el tratamiento recomendado es la insulinoterapia intensificada, que se puede implementar a través de dos formas. Una, con múltiples dosis de insulina en un esquema basal-bolo, y otra a través de la utilización de bombas de infusión que pueden tener o no monitoreo de glucosa. Hace aproximadamente unos meses se cumplieron los 100 años del descubrimiento de la insulina, y me gustaría aquí contarles que Medtronic en el año 1983, es decir, el año entrante se van a cumplir 40 años, lanza por primera vez en el mundo una bomba de infusión de insulina, que obviamente con el paso del tiempo ha ido mejorando, y hoy tenemos un sistema integrado, Minimed 780G, que se caracteriza por tener dos cosas principales. Una, que es el primer sistema que ajusta la basal cada 5 minutos, y por otro lado también tiene o permite autocorrecciones de bolos. ¿Qué logramos con esto? Que el paciente con diabetes se enfoque más en su vida que en el control de sus niveles de glucosa. Adicionalmente existe un sistema CareLink, que es una plataforma digital donde los pacientes, los cuidadores y los profesionales de la salud pueden tener data en tiempo real para poder analizarlo de manera fácil, de manera amigable, y poder tomar decisiones sobre su enfermedad. Así que bueno, para finalizar, decirles que lo que proponemos desde Medtronic es contar con tecnología avanzada para que las personas que tienen diabetes tipo 1 puedan vivir en libertad, tener autonomía, tener información en tiempo real para tomar las decisiones, y que traten de olvidarse por un momento de la patología, y que los jóvenes sientan que tienen la libertad de correr, de jugar, de hacer deportes, de hacer lo que les gusta realmente, de correr con la libertad de sentirse que también están controlados. Bueno, y ahora pasamos a hablar con realmente los expertos del tema. Y en esta oportunidad quiero invitar a la conversación a la doctora Marcela Raggio, quien es médica pediatra especialista en nutrición y diabetes del Hospital Austral. Así que bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Hola María, ¿qué tal? Buen día y buen día a todos. Bueno, antes que nada quiero agradecerte por estar aquí compartiendo este espacio y hacerte algunas preguntas de todo tu conocimiento científico. Y la primera pregunta está relacionada a ¿cuáles son los riesgos que tienen los pacientes con diabetes tipo 1 que no se controlan? Bueno, la realidad es que un niño, un adolescente, un adulto también, cualquier persona con diabetes tipo 1, si no se controla, tiene primero riesgo, altísimo riesgo de complicaciones agudas de la diabetes, ¿sí? Estas complicaciones agudas tienen riesgo para la vida, como puede ser la cetoacidosis diabética o hipoglucemias, que en general la hipoglucemia es una complicación aguda, pero las vamos a ver más en el paciente tratado, ¿sí? Es decir, el paciente que no tiene buen control glucémico o está sin tratamiento, el mayor riesgo es la cetoacidosis diabética, ¿sí? Y cada episodio de cetoacidosis diabética tiene riesgo de vida, es decir, se transforma en una situación grave para cualquier persona.
Y aquellos pacientes que están controlados, pero no alcanzan los objetivos de control glucémico que están marcados para su edad, sí tienen complicaciones de tener, sí tienen, perdón, riesgo de tener complicaciones crónicas, ¿sí? Estas complicaciones crónicas pueden ser, nosotros las llamamos microvasculares, que son aquellas que impactan sobre el riñón, sobre los ojos, sobre los nervios, ¿sí? Y macrovasculares, que es todo lo relacionado al riesgo de enfermedad cardiovascular, al mayor riesgo que tienen de enfermedad cardiovascular. Esto quiere decir que para un paciente, una persona con diabetes tipo 1, tratar de alcanzar, mediante tratamientos optimizados, un control glucémico adecuado es fundamental para la calidad de vida, para que se pueda desempeñar, para hacer todas sus tareas y tener una vida normal, como la de cualquier otra persona. Mencionaste el tema de los tratamientos y sabemos que uno de ellos es la bomba de difusión de insulina. Te pregunto, ¿cuándo sería recomendable indicarla? Mira, la realidad es que hoy sabemos que las personas con diabetes tipo 1 tienen que recibir tratamiento intensificado, ¿sí? El tratamiento intensificado en la diabetes tipo 1 se puede hacer con dos modalidades. Una son las múltiples dosis de insulina, que son con inyecciones de insulina, y otras son las bombas de insulina. En general, las bombas de insulina lo que tienen es un perfil mucho más fisiológico, es decir, mucho más parecido a lo que hace el páncreas cuando funciona bien, ¿sí? Y en la medida que estas bombas cada vez se hacen más inteligentes y más automatizadas, muchísimo mejor funcionan, ¿sí? Y entonces el tratamiento es mucho más fisiológico y mucho más parecido a la realidad de una persona sin diabetes, o sea, al funcionamiento del páncreas. Con respecto al cuándo de la indicación de la bomba de insulina, la verdad es que hoy no hay un consenso que diga, bueno, a tal tiempo de duración de la diabetes tenemos que poner una bomba de insulina. La realidad es que la bomba de insulina se puede utilizar a cualquier edad, a cualquier tiempo de evolución de la diabetes, ¿sí? Sí, las personas tienen que tener determinadas condiciones de adherencia al tratamiento para que uno como médico pueda pensar, o como equipo de salud se pueda pensar en ofrecer la insulina como un recurso, ¿sí? Para el tratamiento, pero lo que sí, cada vez más hay más evidencia científica que incorporar tecnología, ya sea bombas o monitoreo glucémico continuo, o sistemas integrados donde la bomba y el monitoreo trabajan juntos para optimizar el tratamiento, cuanto más precoz sea, termina siendo mejor y termina dando mejores resultados. Por todo, porque el tratamiento es más fisiológico y además porque las familias aprenden. Uno cuando tiene tecnología o tiene un monitoreo glucémico continuo tiene mucha más posibilidad de ver lo que está pasando en el minuto a minuto de la glucemia, en todo el tiempo, tenemos la película completa de lo que pasa. Entonces las familias aprenden, ¿sí?, sobre esto y pueden optimizar ellos mismos y ser como autogestionar su tratamiento. Junto con el equipo de salud se transforma en algo muy enriquecedor. Creo que uno tiene que pensar también en todo lo que tiene que ver con la tecnología, bombas y monitoreo glucémico continuo como una herramienta de educación importante para las personas con diabetes también. Clarísimo. O sea que en cualquier edad, en cualquier tiempo, siempre que sea indicado y cuanto antes mejor. Exacto. Hablaste de monitoreo, ¿no? Sí. Marzo 2020, si nos remontamos a esa época, pandemia, inesperado en todo el mundo, tuvimos que confinarnos y bueno, tuvo que cambiar la forma en que tratamos a nuestros pacientes, ¿no? Y aquí te quiero preguntar un poco ¿qué ventajas viste en esta oportunidad con respecto a los sensores o al monitoreo continuo remoto que te ayudaron para tratar tus pacientes? Bueno, primero la pandemia fue dificilísimo para las familias, para los chicos, para los adultos, para nosotros como equipo de salud, y lo que tuvimos un poquito de suerte, capaz los que trabajamos en diabetes, es que nosotros ya habíamos empezado a trabajar con tecnología, con plataformas, con formas de visualizar datos de manera remota. Obviamente la pandemia nos recontra aceleró todo eso y tuvimos que ponernos mucho más cancheros, por decirlo de alguna forma, en todo lo que es el manejo remoto, pero la verdad es que
teniendo la posibilidad de poder evaluar a nuestros pacientes, ellos en su casa y nosotros en casa o en el hospital, pudimos sostener el tratamiento con los ajustes necesarios, pudiendo ver lo que pasaba. Nosotros tenemos formas con los monitoreos glucémicos continuos de tener una idea de cómo sería también la hemoglobina glicosilada, que es un valor que nos define a nosotros bastante cómo está implementándose el tratamiento. Podemos ver todo, ¿sí? Desde casa podemos ver todo lo que está pasando, y la verdad es que fue importantísimo. O sea, yo creo que fue vital. Hubiera sido totalmente diferente si no hubiéramos tenido esta posibilidad. Y lo buenísimo de haber capaz empezado desde antes es que las familias ya estaban como un poco entrenadas a manejarse con las plataformas, hacer las descargas de datos. Entonces nosotros, poniendo un poquito más de empeño en el entrenamiento, tanto de las familias como nuestro, pudimos tener muchísimo dato, y no fue tan terrible en ese aspecto la pandemia. ¿Sí? En otros sí, pero bueno, en este lo pudimos manejar muy bien. Una de las pocas terapias que tuvo esta ventaja, ¿no? De contar anticipadamente con este tipo de tecnologías. Te diría que sí, sí. En eso fuimos, como los que laburamos en diabetes y con tecnología, fuimos bastante afortunados en tener todo eso, porque nos permitió fácilmente, no digo fácilmente, pero digo, nos permitió acomodarnos a una realidad que nada, que apareció y que no podíamos hacer nada. Y qué importante el entrenamiento y la educación, ¿no? Que acabas de mencionar, porque interpreto que es educación, educar para poder manejar de manera adecuada toda esta información, ¿no? Que brinda la tecnología. Sí, de todos, de las familias, de los chicos, de los adolescentes, poder enseñarles a cómo se hacen las descargas de datos, poder ver los datos en su casa y ellos también hacer una evaluación como para poder trabajar en lo que tiene que ver con la autogestión del tratamiento, ¿sí? Y para nosotros formarnos y capacitarnos para visualizar mejor, para saber mejor cómo interpretar todos esos datos. Hoy por suerte tenemos bastante estandarizados todos esos datos, cómo tenemos que leerlos, de qué forma, qué implica cada dato, ¿sí? O qué implica cada métrica y con qué tiene que ver esa métrica, ¿sí? Porque tenemos un consenso que no es de hace mucho, es del 2019, así que nada, nosotros jugábamos con ventaja. Claro que sí, claro que sí. Marcela, y mencionaste que sabemos que para los pacientes con diabetes tipo 1 hay dos tipos de tratamiento, que es la bomba de insulina y las inyecciones tradicionales. Exacto. De manera simple, y a todos los que están escuchándonos, ¿cuáles son las ventajas de uno frente al otro? Bueno, tenemos ventajas de todos lados, ¿sí? La realidad es que una de las principales ventajas, nosotros que vemos niños, yo que veo niños y todos mis compañeros pediatras que ven niños, es que los chicos muchas veces son pequeños cuando empiezan con su enfermedad, ¿sí? Cuando empiezan con la diabetes son chicos chiquitos que pesan poquito. Entonces, por ejemplo, la bomba, además de que para todos es un sistema mucho más fisiológico, porque sobre todo si tenemos sistemas que van integrados con el monitoreo glucémico continuo de glucosa, el monitoreo le pasa información a la bomba y la bomba sabe qué hacer con esa información y adapta la dosis de insulina que le va a dar a ese niño para su tratamiento. Entonces, eso ya para todos sirve, ¿sí? Sean chicos, sean adolescentes, sean grandes. Para los chicos chiquitos nosotros tenemos un plus enorme, que es la dosificación, ¿sí? Las bombas de insulina tienen posibilidad de dar muy pequeñas dosis, totalmente diferente a lo que nosotros podemos hacer con las múltiples inyecciones, incluso con las lapiceras pediátricas que van de medio punto, ¿sí? Entonces las bombas pueden dar dosificación muy, muy chiquita. Podemos ser más intensivos en el tratamiento, ¿sí? Podemos poner, en general los niños con bomba usan más lo que llamamos bolos, o usan más aplicaciones de insulina con los pequeños snacks, o si están altos, entonces se va modulando muchísimo más el valor de glucemia, ¿sí? Dijimos que es más fisiológico, y si pensamos en chicos más grandes, ¿sí? En adolescentes sobre todo, ¿sí? Es como un tratamiento bastante menos disruptivo, si uno lo piensa,
piensa, porque ahora que aparte tenemos posibilidad de que ellos lo vean en su celu y se manejen con las aplicaciones y todo esto, es como que está más incorporado en su vida, me parece. No es fácil para un adolescente parar, hacerse su monitoreo, tener la insulina como corresponde, que si hace calor la tiene que tener refrigerada, y después aplicarse adelante de todos sus amigos. O sea, es difícil, es súper difícil. Y yo creo que todos estos sistemas tecnológicos, monitoreo, bombas, son mucho más portables, si uno quiere, ¿no? Mucho más usables y menos disruptivos en la vida cotidiana de una persona. Marcela, bueno, nada, simplemente decirte gracias. Gracias porque has sido muy clara. Hay mucha gente escuchándonos y todos los días estamos aprendiendo un poco más. Así que ha sido un placer tenerte. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación a participar. Adiós. Adiós, chau, chau. Bueno, y ahora quiero invitar a una última persona, alguien muy especial, para que nos cuente en primera persona. Así que bienvenido Maxi y a su mamá Natalia, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Lindo tenerlos. Bueno, Maxi, lo primero que te voy a preguntar es que nos cuentes un poquito acerca de tu edad, cuáles son las actividades que haces. No te voy a preguntar si vas al cole, porque asumo que sí. ¿Jugás a la pelota? ¿Qué tipo de actividad haces? Todo lo que vos quieras contarnos. Hola, mi nombre es Maxi, tengo ya 16 años, desde hace 13 que tengo diabetes. A los 3 debuté con diabetes, cuando empecé con los síntomas, sed, ganas de ir al baño, que me llevaron al médico y me dijeron que tenía diabetes. En los deportes hice varios, en natación, tenis, bicicross. Bicicross es como motocross, pero en bici. Ahora estoy haciendo arquería, hago fútbol en el colegio, pero bueno, arquería es separado. Absolutamente todos los deportes. ¡Wow! 3 añitos debutaste. Sí, ¿Y cuándo comenzaste a utilizar la bomba? la bomba la empecé a usar hace 9 años con la Paradigma, que esa no tenía monitoreo continuo, pero lo que sí, no tenía que estar pinchándome tanto para dar la insulina, sino que la daba la bomba. ¿Y después? Después pasé hace 5 años con la 640, que esa ya sí tenía monitoreo continuo, y en el colegio nos ayudaba mucho, tanto en los deportes, porque, por ejemplo, en en BMX, en las pistas, cuando me sentía así medio, paraba, miraba la bomba, y si tenía que corregir o tomar un poco de azúcar, lo hacía y después podía seguir tranquilamente. Me acompañaba en las pijamadas, en salidas, me acompañaba en todos lados. Después pasé a las 670 y ahora estoy con la 780. Escúchame, Maxi, ¿dijiste BMX? Contame un poquito, porque eso me imagino que es súper intenso, me imagino pendientes, horas. Sí, el motocross lo conoces. Sí, eso sí. Es como el motocross, solo que en vez de usar motos, usamos bicicletas. Tiene mismos saltos, rapas grandes, bajadas grandes y horas y horas de entrenamiento. horas. Y las piernas se quedan ahí. Y me imagino caídas también, ¿no? Caídas, Varias. sobre todo caídas también, sí. ¿La bomba resistió o no? Honestamente, Sí. ¿resistió? ¿Dónde la llevabas? Todo muy bueno. La tenía en una riñonera, entonces cada vez que tenía que medir, abría la riñonera y me fijaba. No tenía que parar tanto. Era un segundito, abrir, fijarme y seguir. Bien. Natalia, ¿y vos cómo lo viviste? Porque me imagino que preocupada, ¿no? Preocupada por los golpes y preocupada por la diabetes, ¿no? Era doble, porque bueno, es un deporte un poco de riesgo, tiene caídas y está mucho tiempo pedaleando, a veces son 4 o 5 horas en la pista pedaleando para entrenar y para agarrar bien esos saltos que hacen los chicos. Y la verdad que con la bomba era una tranquilidad, o sea, él siempre la tuvo puesta, nunca le molestó ahí en la cintura, en una riñonerita, y bueno, era andar en bici, parar o hacer un chequeo cada 20 minutos por lo menos, ver cómo estaba, azúcar si era necesario, y salía a la pista a seguir.
Así que fue una tranquilidad y una ayuda tenerla, no había que estar, ¿no?, limpiando mano, haciendo la medición en el dedo, agilizaba un montón los cuidados. Y sí, me imagino. Y Maxi, decime una cosa, ¿es fácil de utilizar? O sea, la bomba cada vez es más fácil de utilizar, te da datos, te da información necesaria. Y hablaste del colegio y del celular, me imagino ahí a los exámenes, contame un poquito. Sí, la bomba es muy fácil de usar. Ahora la 780 tiene para verlo en el celu. Entonces, como dijiste en las pruebas, que si me dejan puedo fijarme rápidamente en el celu, si no, bueno, voy a tener que fijarme después de la prueba. Pero lo bueno es que mi mamá y mi papá desde casa pueden ver cuánto está la medición, y me pueden ayudar a hacer decisiones en el colegio. Qué bueno, la verdad buenísimo. Y escúchame, Natalia, ¿y vos dormís más tranquila? Uf. Pero recuerdo, yo siempre digo, el antes y el después de las bombas, porque recuerdo los primeros años que era toda una incertidumbre, porque no sabes, se van a dormir y era estar ahí al lado. Al principio era controlar cada por ahí media hora, estar haciendo ¿no?, controles, no de obsesiva, pero uno no puede ver cómo está, como no es en uno, cómo está la otra persona, cómo estaba él. La verdad que con la 640, cuando empezamos a tener monitoreo continuo, fue un cambio muy importante por eso, porque era poder saber cómo estaba sin tener que ser tan invasiva controlándole en los dedos, ¿no? Y a partir de que fueron mejorando las prestaciones de la bomba, los bolos automáticos, y ahora, bueno, no, primero la basal y después los bolos automáticos, estoy logrando cada vez pasar esa responsabilidad a la bomba y dormir más tranquila. La verdad que sí, que cambió muchísimo. Qué bueno, me alegro mucho. Más mamá de adolescente también, que uno controla todo, tener que tener este adicional de control y que te haga la vida más fácil es siempre bienvenido. Así que bueno. Claro, yo siempre le digo a Maxi, es como que tiene alguien al lado que está acompañándolo, entonces ante una baja visa, ante una alta visa, y no hay que estar uno, ¿no?, tan encima, puede soltar un poco y darle un poco más de independencia también a él. Maxi, estás más tranquilo, ¿no? Mucho más. Me encanta. Bueno, a seguir haciendo deporte, ya vamos a ver con qué nos va. No te vayas al automovilismo, ¿viste? No ahora sé. quiere practicar esgrima, así que vamos a ir. Muy bien, muy bien. Bien deportista, Maxi. Bueno, Maxi y Natalia, les quiero agradecer mucho por contar, porque creo que lo principal es esto, contar de lo que a uno le pasa, ¿no? Uno puede hablar y hablar, pero realmente el que lo vive es el que transmite. Así que agradecerles, seguramente nos veremos pronto. Y nada, y al resto de la audiencia, decirles que agradecerles por este espacio y comentarles que seguimos haciendo Desmetronic, Ingeniería para lo Extraordinario. Gracias. Gracias, María. Gracias. Adiós.